Planteemos un escenario por un momento. Imaginemos que un día cualquiera, al revisar la cuenta bancaria, la cifra de ingresos mensuales no se ha duplicado ni triplicado, o sea, se ha multiplicado por 10. Madre mía, un salto espectacular desde luego. Claro, el primer pensamiento lógicamente es de pura euforia. Pero la ciencia del comportamiento y los datos que vamos a desgranar hoy apuntan a una realidad bastante más oscura. Porque ese exceso repentino de capital, con una probabilidad altísima, terminaría generando un caos absoluto en la vida de esa persona en menos de un año. Sí, es un choque de realidad. Así que damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Un espacio diseñado especialmente para mentes curiosas que buscan aprender de forma rápida, pero yendo directo a la raíz de los conceptos. Queremos entender los mecanismos ocultos detrás de lo que llamamos éxito. Yo diría que el punto de partida de hoy es incómodo, pero absolutamente necesario. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, sumamente revelador. Se trata del trabajo de Ramón, que es un experto no en finanzas tradicionales, sino en programación neurolingüística, o PNL. Exacto. Y en lo que él define como expansión consciente de negocios. Su texto, básicamente, tira por tierra todo este enfoque puramente matemático que suele rodear al tema del dinero. O sea, esta idea de que ganar más dinero es simplemente un problema de ingeniería, ¿no? Como si al aplicar una mejor estrategia de ventas o, optimizar unos márgenes, todo fuera a encajar de repente. Eso es. La misión de este análisis es precisamente romper ese mito. Explorar por qué el verdadero obstáculo, ese muro de hormigón contra el que chocan tantos emprendedores y profesionales, no es la falta de oportunidades en el mercado. Ni tampoco la falta de conocimientos técnicos. Exacto. El problema es la falta de capacidad interna para sostener ese crecimiento. Y creo que al terminar esta conversación, quienes nos escuchan van a entender por qué a veces la propia mente pone, digamos, un freno de mano a las oportunidades financieras y cómo funciona realmente ese autosabotaje. Para arrancar, me parece brillante cómo el texto nos lanza a ese desafío del que hablabas al principio, el del salto cuántico. Sí. Pasar de ganar 2.000 euros a 20.000 o de 5.000 a 50.000 al mes, de golpe. Claro, este planteamiento del salto cuántico es una herramienta diagnóstica brutal desde la perspectiva de la PNL, porque el autor no busca que fantaseemos con en qué nos gastaríamos ese dinero. Ya, no es pensar en comprarse un yate. Para nada. Lo que busca es forzar al sistema nervioso a simular la carga real de esa nueva realidad. En milisegundos, de la mente racional dice que se compra un coche nuevo o que se va de viaje. Pero inmediatamente después, el subconsciente empieza a mapear las implicaciones de verdad. Que son masivas. Totalmente. Cambios radicales en la forma de vivir, un peso aplastante en las decisiones diarias, la alteración de cómo perciben a esa persona los demás y, una crisis de identidad sobre cómo se percibe a sí misma. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece fundamental. A mí me gusta verlo con una analogía un poco mecánica. A ver, cuéntame. Imaginemos que ganar una cantidad inmensa de dinero de golpe es como instalar el motor de un coche de Fórmula 1. En un coche utilitario pequeño. De esos básicos que se usan para ir a comprar el pan. ¡Ostras, pobre coche! Claro. Si no se refuerza el chasis, si no se mejoran los frenos, la transmisión y toda esa estructura interna, que en nuestro caso sería la capacidad emocional, pues ese coche se va a desarmar en pedazos en la primera curva. Es que simplemente no puede soportar la vibración y la presión de semejante motor. Fíjate que es una analogía supervisual, pero el texto nos advierte de que hay que tener cuidado con las conclusiones que se sacan de ella. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el problema con la idea del motor de Fórmula 1 es que muchas veces lleva a pensar que lo único que hace falta es aprender a conducir a mayor velocidad. Ah, entiendo. Como hacer un curso acelerado de inversiones o apuntarse a un máster en gestión de patrimonios. Exacto. Pero el fallo no está en la habilidad al volante. El problema, como bien decías con lo del chasis, es literal y físicamente estructural. Es el chasis de la propia identidad el que se empieza a fracturar. O sea, ante ese ejercicio mental de multiplicar los ingresos por 10, la ilusión inicial desaparece. Sí, se desvanece por completo, porque el sistema nervioso detecta una amenaza gigantesca. Se activa una respuesta somática real. Hablamos de presión en el pecho, ansiedad, insomnio. El nivel de responsabilidad para el que la arquitectura psicológica no tiene los circuitos preparados. Y claro, si la entrada masiva de recursos genera una presión capaz de fracturar la identidad de esa manera, creo que es crucial diseccionar qué es exactamente lo que el dinero le hace a la mente humana. Es un punto clave. Porque la narrativa popular está plagada de advertencias desde que somos pequeños.
Frases como que el dinero corrompe, o que los ricos son arrogantes, o que tener dinero es directamente peligroso. Pues el texto de Ramón es tajante al desmentir esa premisa. El concepto central aquí es que el dinero carece por completo de la capacidad de transformar la esencia de nadie. ¿No cambia a la gente entonces? Para nada. Su única función es actuar como un amplificador implacable. Funciona exactamente igual que conectar un micrófono a un sistema de sonido de un estadio enorme. O sea que si en el interior de una persona hay una base sólida de seguridad y de generosidad, el dinero simplemente proyecta eso a gran escala. Eso es, se amplifica. Pero la trampa radica en que si existe un miedo latente, un complejo de inferioridad o un ego muy frágil, el dinero va a amplificar estas carencias con un nivel de decibelios ensordecedor. Madre mía. Te convierte en una caricatura a todo volumen de quien ya eras en secreto, por así decirlo. Me encanta esa forma de expresarlo. Y el autor conecta esta cualidad amplificadora con un concepto que, bueno, arrastra muchísimo estigma, que es el poder. Porque el dinero inevitablemente representa poder. Pero hace una redefinición interesante ahí, ¿no? No habla del poder maquiavélico. Exacto, no es dominación. El poder es pura capacidad de decisión e influencia. Es tener opciones, poder decidir en qué proyectos invertir el tiempo, a quién contratar, cómo ayudar al entorno. Vale, pero aquí es donde la cosa se pone muy interesante y quiero hacer de abogado del diablo un momento. Dispara. Si el poder es simplemente tener un abanico más amplio de opciones para elegir con libertad y aportar valor, ¿por qué el cerebro humano prefiere quedarse atascado en una zona de confort económica antes que asumir esa libertad? Ya. Porque racionalmente no tiene ningún sentido preferir la escasez por miedo a tener más opciones. Parece, no sé, un defecto de fábrica del cerebro. Bueno, esto plantea una pregunta importante. Racionalmente no tiene sentido, es verdad, pero desde la neurobiología y la evolución tiene una lógica aplastante. A ver, explícame eso. Hay que entender cómo procesa el cerebro la supervivencia. Durante cientos de miles de años, la supervivencia dependía exclusivamente de pertenecer a la tribu. Destacar demasiado, acaparar más recursos que el resto o tomar decisiones sin el consenso general significaba el riesgo de ser expulsado. Y el exilio en aquella época era sinónimo de muerte segura. Exactamente. Entonces, si la mente subconsciente, debido a mensajes culturales o a cosas que se han escuchado en la infancia, ha enlazado la idea de tener mucho dinero con convertirse en una persona indeseable para su entorno social, Se activa una alarma de supervivencia. eso es. El objetivo primordial del subconsciente no es engordar la cuenta bancaria. Su máxima prioridad es mantener a la persona a salvo e integrada en su comunidad. Así que el cerebro va a elegir la escasez financiera por encima del destierro social todos los días de la semana. Ostras. Esa conexión evolutiva lo cambia todo. Básicamente el cerebro interpreta el éxito económico masivo como una amenaza de muerte social. Literalmente. Y una vez que entendemos que este sistema de alarma está operando en segundo plano, la gran incógnita es, ¿cómo se manifiesta este freno invisible en la realidad? Porque claro, no nos llega un mensaje al móvil avisando de que el cerebro está frenando. Claro, no es que el cerebro mande un WhatsApp diciendo que estamos ganando demasiado y hay que parar. El texto describe síntomas que desde fuera parecen decisiones estúpidas o muy irracionales. Desde la perspectiva del análisis transaccional y la PNL, son movimientos de autorregulación. Hablamos de cosas como vaciar la cuenta bancaria mediante gastos impulsivos justo después de un mes excepcionalmente bueno en el trabajo. O meterse en inversiones absurdamente arriesgadas sin haber investigado nada, ¿verdad? Totalmente. Y en el terreno profesional aparece el pánico a cobrar lo que el servicio realmente vale, o una procrastinación crónica frente a proyectos que podrían suponer un salto enorme en la facturación. Vale, entiendo el concepto, pero ¿cómo se ve esto un martes por la tarde en el mundo real? ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que los ejemplos del texto hablan de un colapso financiero interno. Menciona el clásico caso de quien gana la lotería y lo pierde todo en 2 años, o el empresario que destruye su compañía cuando está en la cima. Sí, casos extremos. Eso es. Pero en el día a día de una persona normal, ¿cómo ejecuta el cerebro ese autosabotaje sin que la persona se dé cuenta de que ella misma es su peor enemiga? Pues lo fascinante aquí es que ocurre de forma muy sutil. Imaginamos a alguien a punto de cerrar el contrato más lucrativo de su carrera. Un martes por la tarde, como tú dices. Tiene que enviar el correo final con la propuesta económica. Vale, ¿está frente al ordenador? Si ese contrato supera lo que su mente considera que es seguro, el sistema nervioso se dispara. La persona empieza a sentir sudoración, ansiedad, falta de concentración.
Una respuesta de estrés total. Sí, y el cerebro racional intenta justificar ese malestar físico generando dudas. Empieza a pensar que el cliente va a ser muy exigente, que no tiene al equipo preparado, que Hacienda le va a auditar. Madre mía. El resultado es que esa persona, buscando aliviar esa tensión física que le resulta insoportable, envía el correo con un tono inapropiado, o pone un precio ridículamente alto a propósito para que lo rechacen, o directamente se olvida de enviarlo. Y el trato se cae. Y automáticamente la ansiedad desaparece. Magia. El cerebro respira aliviado porque ha evitado el peligro del crecimiento, y la persona se queda culpando a la mala suerte, a la crisis o a que el cliente era un rácano. Entonces el autosabotaje financiero no es en absoluto un acto de estupidez, ni es falta de inteligencia. Es un mecanismo de defensa altamente sofisticado. Tan sofisticado que es invisible para quien lo sufre. Y esto encaja directamente con uno de los conceptos más potentes que plantea el autor, que es el techo financiero interno. Creo que es fundamental que exploremos esto a fondo porque desmitifica esa idea de que todos queremos ganar cifras astronómicas. O sea, el techo financiero interno actúa exactamente igual que la homeostasis en la biología. Como la forma en que el cuerpo regula su temperatura, por ejemplo. Exacto. Este techo no es la cifra que alguien desea ganar conscientemente. Los deseos pertenecen al intelecto. Y ahí no hay límites, todo el mundo quiere millones. Pero este techo es la cantidad matemática exacta que el sistema nervioso de una persona puede gestionar al mes, manteniendo el equilibrio emocional y la claridad mental. Es decir, es el límite de dinero que te permite dormir a pierna suelta por las noches. Eso es. No lo que quieres, sino lo que tu identidad actual tolera. Cuando los ingresos superan ese límite, aunque sea por un éxito totalmente legítimo y trabajado, el termostato interno detecta un exceso de temperatura emocional. O sea, si el termostato de alguien está fijado para sentirse cómodo, no sé, generando 3.000 euros al mes, y de repente un mes factura 10.000, el sistema enciende el aire acondicionado a toda potencia. Tal cual. Y ese aire acondicionado son precisamente los conflictos y el autosabotaje de los que hablábamos. Sí. Al cruzar ese límite emocional, surgen problemas colaterales que fuerzan la pérdida de capital. Aparecen tensiones familiares inexplicables, reclamaciones de clientes, se rompen equipos caros en la oficina. O te entra un miedo atroz a equivocarte que paraliza las operaciones por completo. Todo se conjura para drenar ese exceso de recursos y devolver la cuenta bancaria a la cifra exacta donde la identidad de la persona se siente segura. Por eso, el autor hace muchísimo hincapié en que la inteligencia analítica no sirve de nada en este punto. Porque hay mentes brillantes, con un coeficiente intelectual altísimo, que viven en una montaña rusa financiera constante. Exacto, ganan mucho y lo pierden todo. Y es porque su contenedor emocional, su identidad, es demasiado pequeño para sostener el peso de sus propias capacidades intelectuales. Lo cual nos lleva a la pregunta inevitable. Si el problema real no reside en la falta de un buen modelo de negocio, ni en la coyuntura del mercado, sino en ese techo emocional, la solución lógica no puede ser trabajar más horas. Ni buscar mejores estrategias de marketing. La solución pasa obligatoriamente por transformar la arquitectura psicológica de quien está generando ese dinero. Efectivamente. Si conectamos esto con un panorama más amplio, el trabajo real, el que de verdad produce resultados sostenibles a largo plazo, no se hace en una hoja de cálculo, se hace en la expansión de la propia identidad. Ampliar el chasis del coche. Eso es. La PNL lo aborda desde la necesidad de reasociar neurolingüísticamente lo que significa el dinero y el poder para esa persona. Se trata de desarrollar, digamos, el ancho de banda emocional para sostener la tensión de tomar más y mayores decisiones. Claro, porque hay una diferencia abismal en el radio de impacto de estas decisiones dependiendo de los recursos que manejes. Es como la teoría de las ondas expansivas. ¿A qué te refieres? Pues que quien gestiona recursos limitados, en general, toma decisiones que impactan en un radio muy reducido. Afectan a su propio estilo de vida, a su ocio, a las cosas que compra. Es una carga de responsabilidad relativamente ligera en comparación. Pero a medida que se rompen esos techos financieros, el radio de impacto muta por completo. Quien maneja grandes recursos empresariales o patrimonios significativos toma decisiones en un día cualquiera que alteran las vidas de docenas o cientos de personas. Totalmente. Sus estrategias afectan a las hipotecas de sus empleados, a la viabilidad de los negocios de sus proveedores, a la calidad de vida de sus clientes y a la estructura de su comunidad. Sostener ese nivel de interdependencia sin sufrir un colapso requiere una identidad extraordinariamente robusta. Por eso dinero y madurez emocional
Son dos variables que, en un crecimiento sano, tienen que avanzar en paralelo sí o sí. Exacto. Y paradójicamente, comprender que la solución requiere un trabajo interno tan profundo resulta enormemente liberador para la gente. Verdad que sí, te quita un peso de encima. Es que es un cambio de paradigma radical porque quita el foco de la obsesión externa, transforma el objetivo diario. Ya no se trata de la persecución extenuante de billetes, percibiendo el mercado como una especie de selva llena de amenazas. Claro. El objetivo pivota hacia la construcción interna, convertirse en la versión de uno mismo capaz de llevar esa enorme mochila de responsabilidad sin que le tiemblen las piernas por el camino. Y esto nos lleva al concepto clave de Ramón, que es la urgencia de elevar el termómetro financiero. Este proceso de evolución personal hace que el dinero se despoje de toda esa carga de ansiedad y de miedo. Deja de ser visto como una entidad externa que tiene el poder de arruinar vidas. Porque si algo debe quedar claro hoy, es que el dinero carece de agencia. No destruye, simplemente expone la verdad de quienes somos en el fondo. Cuando alguien se compromete con este desarrollo de su identidad, blindando sus valores y gestionando esos miedos irracionales del subconsciente, la abundancia deja de requerir un esfuerzo titánico. Pasa a fluir como el resultado natural del tipo de persona en la que te has convertido. Eso es. Se convierte en una herramienta limpia, una herramienta para financiar propósitos y generar un impacto genuinamente positivo. Es un giro completo en la narrativa tradicional del éxito empresarial. Así que, para sintetizar todo este entramado psicológico y evolutivo que hemos recorrido hoy, creo que la lección innegable que extraemos es que el crecimiento financiero que perdura, el que no arrasa con la salud mental ni con las relaciones, tiene muy poco que ver con el talento técnico o financiero. Muy poco, la verdad. Depende de forma casi exclusiva de la capacidad de contención emocional que se tenga cuando el capital finalmente llama a la puerta. Y por eso, el documento de hoy nos entrega una pregunta que debería reemplazar a todas las demás planificaciones y proyecciones. La obsesión ya no debe ser cuánto dinero se quiere llegar a facturar el año que viene. La pregunta fundacional, la que desarma todo el autosabotaje es: ¿en quién es necesario convertirse para poder sostener, sin colapsar, ese nivel de expansión? Se trata en última instancia de priorizar el ser como requisito ineludible antes de exigir el tener, porque el contenedor siempre, siempre, debe ser más fuerte que el contenido que aspira a albergar. Una conclusión impecable. Y para poner el punto final a este análisis de hoy, retomando esa imagen tan gráfica del dinero como una lupa gigante que se limita a amplificar lo que ya existe en nuestro interior, valdría la pena dejar una reflexión suspendida en el aire para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Si mañana mismo, por un giro inesperado del destino, esa inmensa lupa cayera sobre cualquiera de nosotros, multiplicando exponencialmente nuestra esencia actual frente al resto del mundo, ¿qué es exactamente lo que los demás verían? ¡Ostras, qué buena pregunta! Porque si alguien es un controlador ansioso con muy poco presupuesto, se convertiría en un tirano paranoico con mucho. O si alguien es un creador generoso en la escasez, se volvería un visionario imparable en la abundancia. La pregunta real no es si se desea el dinero, sino si la mente está genuinamente preparada para que el mundo entero vea esa versión interna con el volumen al máximo. Da mucho que pensar, desde luego. Agradecemos enormemente el tiempo que se ha dedicado a escuchar este espacio y a desgranar estas ideas con nosotros. Es vital mantener siempre viva la curiosidad para cuestionar aquellas verdades que damos por sentadas y continuar expandiendo las fronteras de nuestra propia identidad. Nos despedimos por hoy de este análisis a fondo. Hasta la próxima y a seguir descubriendo.